Buenas noches, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Vamos a preparar nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y los niños ya están con su maestra. Se adelantaron los niños. Y recordemos que continuamos con nuestra serie de mensajes. Hoy es llamados a ser de bendición. Ese va a ser el tema de esta noche. Llamados a ser de bendición. Así que vamos a orar para que el Señor nos direccione, que sea el Dios el que nos muestre conforme a su palabra qué es lo que quiere de nosotros. Así que vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Dios, porque nos permites adorarte. Te pido que tú recibas, Señor, este momento de adoración como un aroma fragante a tus pies, Señor. Gracias, Dios, toca nuestros corazones y que el Espíritu Santo se mueva en esta noche poderosamente y pueda transformar nuestro ser, que salgamos llenos de tu presencia, Dios. Padre, en tus manos nos ponemos, y si hay alguien, Señor, alguien especial en esta noche, a cual tú le quieres hablar, a cual todavía no ha entregado su vida, yo te pido, Señor, en esta noche que tú te apoderes de esa persona, Dios, porque no hay nada, no hay casualidades, Dios. Todo tú lo tienes bajo control. Así que, Señor, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hay algo que debemos de tener bien en claro. Todos nosotros somos parte del propósito de Dios para bendecir. ¿Sí? Todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos. Y el plan de Dios es que nosotros también seamos de bendición para otras vidas. Por eso es que el mensaje de esta noche es llamados para ser de bendición. Todos nosotros somos de bendición y podemos seguir siendo de bendición para otras personas, y otras personas también son de bendición para nosotros. Bajo ese enfoque me gustaría introducir con una historia acerca de un agricultor. Dice así el tema: el secreto de un agricultor exitoso. Dice así: cada año se celebraba el concurso para elegir el mejor producto agrícola del pueblo. Marcus llevaba 5 años consecutivos siendo el ganador del certamen. Su producto era el maíz, cuya calidad era la más sobresaliente. Cuando un reportero le preguntó si podía contar el secreto de su maíz, él dijo: claro, se debe a que comparto la semilla con mis vecinos. Ese es el secreto de su maíz. Lo que sucede, dijo el agricultor, es que el viento lleva el polen del maíz maduro de un sembradío a otro. Si mis vecinos cultivan un maíz de baja calidad, ¿qué va a pasar? Era el que va a caer hacia él. La polinización degradaría la calidad del mío. Él dice: para obtener un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos para que también lo hagan y tengan esa misma calidad. Ese mismo secreto, amados hermanos, funciona para otros aspectos de la vida. Si quieres una vida llena de paz y plenitud, debes de ayudar a otros para que también obtengan esa plenitud y esa paz. La Biblia dice en Lucas 6:38: denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Esa es la reacción de la bendición. Cuando ayudamos a los demás, estamos creando una cadena de amor y bendición para otros. Jesús vino a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia. Y nosotros debemos ser esos instrumentos para que los demás también reciban esa bendición de parte de Dios. Miren, hay un ejemplo el cual hoy vamos a usar como un texto base en esta noche. Nuestro texto base es Hechos 9:36 y nuestro personaje es Dorcas. Solamente vamos a hablar de un capítulo. Solamente vamos a leer un capítulo, pero de ese capítulo vamos a poder extraer
3 principios. Vamos a poder traer 3 o 4 enseñanzas para esta noche. Y dice la palabra del Señor: en el puerto de Jope vivía una ¿qué? Discípula. Estoy marcando con amarillo los puntos claves para poder rescatar la enseñanza. Dice Hechos: en el puerto de Jope vivía una discípula de Jesús llamada Tabita. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabita siempre servía a los demás y ayudaba a muchos pobres. ¿Ok? Esta va a ser la enseñanza. Vamos a rescatar esos principios para que el Señor nos muestre qué es lo que tiene preparado para nosotros. Debemos entender algo, hermanos. Si somos llamados para bendecir, tenemos que tener ciertas cualidades o características. Y Dorcas tiene esas cualidades y esas características que nosotros necesitamos tener si es que somos llamados para bendecir. Fíjense, ustedes saben que es un proceso, ya lo he explicado muchas veces y lo voy a volver a repetir. En la vida cristiana es un proceso. Primero somos oyentes, luego somos creyentes, luego somos siervos del Señor. Ustedes están viendo el crecimiento de Sergio, por ejemplo. Sergio llegó aquí como un oyente, ¿verdad? Fue invitado a la iglesia, ya cree en el Señor Jesucristo y ahora está sirviendo. Está en progreso, está en un crecimiento, en un proceso, pero algún día él va a ser un discípulo. Cuando él termine sus estudios de vida nueva en Cristo o nuevos pasos, lo vamos a llevar a ser discípulo para poder perfeccionarlo en la obra de Dios. Y la idea es de que todos seamos discípulos como iglesia. Todos llevamos ese proceso. Después de ser discípulo, ya el Señor nos hace nuestro llamado. Digo, yo fui oyente, creyente, siervo del Señor, fui discípulo. Después el Señor me hizo mi llamado y ahora soy pastor o misionero, predicador o evangelista. Eso es después del discipulado. Ahí el Señor te toca tu corazón y ahí te muestra si tienes el llamado para entregarte tu vida completa al Señor. Pero ese es el proceso, hermano. Y me gustaría simplificarlo de esa manera. Nuestros hijos van primero inician en el kinder, ¿verdad? Y luego a la primaria, y luego a la secundaria, y luego sigue la preparatoria, y esperemos que ellos sigan en la universidad, para que luego sean profesionistas. Ese proceso, hermanos, depende mucho de nosotros. Si realmente queremos ser discípulos, tenemos que ir en crecimiento. Si realmente queremos nosotros llegar a esa plenitud del varón perfecto que es Jesucristo, si estamos siguiendo a Cristo, necesitamos crecer. Por supuesto que hay jóvenes que no quieren estudiar la preparatoria, ¿verdad? Y hay hermanos que no quieren tomar discipulado. Aquí vemos que si vamos a ser llamados para bendecir, una de las características es ser un discípulo o ser una discípula. Créanme, aquí en la iglesia ya hay discípulos y discípulas del Señor Jesucristo que están siendo de bendición para otras personas. Ya están visitando, ya están enseñando, ya se están relacionando. Una discípula o un discípulo tiene esas características para poder bendecir a los demás. Por eso es que la Biblia recalca ese punto. La Biblia pudo haber dicho una mujer llamada Dorcas y hasta ahí, pero sin embargo enfatiza este título: era una discípula del Señor Jesús. Entonces necesitamos nosotros poder seguir creciendo. Miren, hermanos, yo al terminar el seminario me gustaría seguir aprendiendo. A veces tengo errores ortográficos, a veces tenemos falta de ortografía. Debemos de seguir todavía preparándonos y seguir aprendiendo más y más cosas. Entonces, damos gracias a Dios por los discípulos de la iglesia. Ya pronto, el próximo domingo, no se pierdan, hermanos, el próximo domingo no falten. Si Dios nos permite seguir reuniéndonos, se van a graduar aquí 6 discípulos. Sí, que se han esforzado y han sido disciplinados, comprometidos y han logrado terminar en 1 año y 4 o 5 meses el proceso del discipulado.
Y estamos muy gozosos porque el Señor está levantando hombres y mujeres, siervos del Señor, que están siendo llamados, formados, capacitados para hacer ¿de qué? De bendición. Esa es la idea del discipulado, esa es la idea y el enfoque del mensaje de esa noche, de que nosotros seamos de bendición, ¿sí? Que realmente nosotros podamos bendecir a muchas vidas, que nuestras vidas impacten. Segundo punto, hermanos, no voy a indagar mucho con el punto del discipulado, de ser discípulo, pero el segundo punto que vamos a ver también es que dice allí el texto, siempre servía a los demás, ¿sí? Dorcas era una mujer que siempre estaba sirviendo, siempre estaba viendo por los demás. Quiero aclarar este punto. Nosotros podemos ser receptores cuando venimos a la iglesia. Solamente podemos recibir y recibir, pero también podemos ser emisores o podemos nosotros productores en el aspecto ministerial, en el aspecto eclesiástico. Nosotros podemos solamente llegar a la iglesia y tener todo en orden. Alguien limpió, alguien barrió, alguien acomodó, alguien ya ensayó y estamos nada más recibiendo. Pero también debemos nosotros de servir. Y hay un concepto que me gustaría hoy aclarar. Fíjense, la definición del pastor. Muchos de nosotros venimos de un contexto y un trasfondo católico, ¿sí? Todos, no puedo decir que todos, pero la mayoría sí vienen de un contexto y un trasfondo católico. La definición del pastor muchas veces la tenemos un poco distorsionada. Sí, tenemos al pastor como la autoridad, tenemos al pastor como, qué sé yo, como si fuera el papa, el cura del pueblo. Sí, llama al pastor para que ore, llama al pastor para que visite. ¿Por qué? Porque tenemos la idea, ya tenemos un contexto de que así debe de ser, pero les voy a decir algo, hoy quiero aclarar este punto. El pastor, la mejor definición que puede tener el pastor es servidor, ¿sí? El pastor es un servidor. Yo lo he enfatizado muchas veces y les he dicho que el pastor también es una oveja. La Iglesia Católica Romana, la autoridad es el Papa. La Iglesia Cristiana Bíblica, la autoridad es Cristo. Él es la autoridad. Y nosotros somos líderes, pero somos siervos del Señor. No tenemos más autoridad, menos autoridad. Simplemente debemos de entender esa parte, porque a veces tenemos una definición un poco distorsionada o errónea. Miren, le voy a decir la verdad, yo tengo un sueño. Y cada vez veo ese sueño más cerca. Yo anhelo en mi corazón tener al pastor de jóvenes. Anhelo en mi corazón que haya un pastor de varones. Anhelo en mi corazón que haya un pastor de grupo de alabanza, pastor de niños. ¿Qué quiere decir pastor? Ya cuando cambiamos la definición, ya le encontramos más sentido, más enfoque al objetivo, al propósito del pastor. Cuando yo diga, él es el pastor de jóvenes, hermanos, estoy diciendo, él es ¿qué? Un servidor, el que atiende a los jóvenes. Y realmente es maravilloso cuando nosotros logramos entender ese concepto, porque somos llamados a bendecir y lo vamos a hacer sirviendo. Uno de los puntos que hemos visto de esa serie es esa parte, de poder servir. Y espero yo pronto poder tener ese equipo pastoral en la iglesia. ¿Vieran cómo se puede fortalecer una iglesia cuando el equipo pastoral está bien fortalecido, está bien unido? Cuando tenemos ese mismo sentir, ese mismo pensar. Que los responsables de la iglesia sepamos pastorear y entendamos que la autoridad es el Señor Jesús, no un ser humano. Que el Señor nos direccione conforme a un equipo de trabajo. Entonces, Dorcas tenía esa característica. Ella servía a los demás. Yo deseo tener ese equipo de servidores y ya hay ese equipo. Ya están sirviendo. Por eso es que estamos tomando esa serie. Llamados para bendecir, llamados para servir.
Fíjense, el servir nos va a ayudar también a eliminar el egoísmo. Cuando nosotros empezamos a servir a los demás, nos olvidamos de nosotros mismos. Eliminamos ese egoísmo que a veces tenemos, que solamente pensamos en nosotros. Sí, lo hemos visto en una vida con propósito. Yo creo, yo pienso, sí, yo deseo, a mí me gustaría esto, pastor, a mí me gustaría lo otro. A ver, hermano, a ver, hermana, no se trata de lo que usted quiera. No se trata de lo que a usted le gustaría. Primero piense en la iglesia. Piense en la iglesia. Entonces, cuando nosotros servimos, hacemos un lado el egoísmo. Y ya no se trata de lo que nosotros queremos. No se trata de lo que yo piense. No se trata de lo que yo quiera. Cuando yo estoy hablando de un equipo pastoral, ¿es el bien para quién? Para la iglesia. No es el bien para mí. Al final de cuentas yo tengo mucho trabajo y siempre voy a tener mucho trabajo y voy a estar muy ocupado. Pero la idea es el bien, buscar un bien común como iglesia y que el Señor nos direccione y nos guíe. Entonces, cuando nosotros servimos, si es que somos llamados a ser de bendición, vamos a servir y vamos a quitar un lado el egoísmo, ya que solamente estamos pensando en nosotros mismos. Pero cuando nosotros entendemos ese llamado a bendecir, pues hacemos a un lado todo eso y nos enfocamos en los demás, que es cuando dice el Señor Jesucristo, amen a su prójimo. Miren, hermanos, yo voy a muchas casas de ustedes a visitarlos y procuro ser de gran bendición. Pero ¿qué ha pasado con muchos de ustedes? He sentido y he visto ese principio de reciprocidad, que mejor conocido como empatía. Sí, es el principio de la empatía, es el principio de la reciprocidad. ¿Y a qué se debe esto? De que yo te bendigo y tú me bendices a mí. Yo sin necesidad y sin la intención de que tú me bendigas. Pero ¿qué pasa cuando yo voy? Me hacen el desayuno, desayunamos juntos, o comemos juntos, o que me dan eso, que me dan fruta. Yo también me voy bendecido. Y esa es la parte, eso es lo bonito cuando tú bendices, que también sales bendecido. Sin esperar la bendición, siempre la bendición llega a nosotros. Ahora bien, hay algo muy importante en ese texto también. Fíjense, noten la palabra que dice siempre servía o sirve a los demás, siempre, y ayudaba a muchos pobres. Hay personas que sirven temporalmente. Este 2020 voy a servir, pero el 2021 no voy a servir, o el 2022 no, o el 2018 sí voy a servir. Y a veces vemos a hermanos y a hermanas que han servido y de repente ¿qué pasó? No, pastor, es que si usted viera en mis tiempos yo todo lo que hacía. No, hermano, eso está erróneo, es un término mal dicho. Usted no tiene tiempo, porque el tiempo no es de usted. ¿El tiempo de quién es? Y a veces así escuchamos. No es que yo antes, pastor, en mis tiempos no me hubiera visto. No, pues es que los tiempos de Dios son siempre. Los tiempos de Dios nunca se acaban. Siempre va a ser el tiempo de Dios para servir. Siempre va a ser el tiempo de Dios para que usted sea de bendición. Miren, vamos a hacer una pequeña dinámica. Sí, me gustaría que ustedes me ayuden. Ustedes van a decir 3 veces siempre, siempre, siempre. Antes yo voy a decir, por ejemplo, vamos a iniciar con las damas Shaddai. Hermanas damas Shaddai, aquí la iglesia les quiere recordar algo. Que ustedes son llamadas a ser de bendición. ¿Cuándo? Va de nuevo porque ellas no escuchan muy bien, hermanos. Hay que hacerlo fuerte, ¿sí? Ellas tienen que recordar esto. Porque ¿qué pasa? De repente son 5 y a lo mejor en el 2022 ya son 3. ¿Sí? La idea es de que crezcamos. Y Dorcas dice que siempre servía. Sí, es muy importante. El Señor nos deja estas palabras por algo, hermanos. No nada más la palabra de Dios está ahí porque sí. Hay que detenernos a entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Si las damas Shaddai ya decidieron en agradecimiento servirle al Señor, tiene que ser ¿cuándo? Siempre,
Gloria a Dios. Así debe de ser. Esa es la idea. Miren ese maravilloso texto que les quiero regalar en esta noche. Dice Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío. Dios nos dice a la iglesia: yo te he amado, pueblo mío, con un amor ¿qué? ¿O es un amor temporal? Esas personas que dejaron de servir al Señor, ¿qué pasa? ¿A poco el Señor dejó de amarlos? ¿Verdad que no? El Señor nunca deja de amarnos. ¿Y por qué nosotros dejamos de servirle? No es la idea, hermanos. No es la idea. Vean esto maravilloso. El Señor nos dice: yo te he amado, iglesia mía, pueblo mío, con un amor eterno. El amor de Dios es eterno, y nuestro servicio y nuestra adoración debe de ser eterna. Ese es el sentido del texto y del mensaje de hoy. Que seamos llamados a bendecir siempre, eternamente, porque Dios es eterno, hermanos. Y nuestra adoración debe ser así. Pero ¿qué sucede? Había una hermana que cada año, en el 2018 cuando yo llegué, dijo: hermanos, este 2019 yo me comprometo, yo voy a servir al Señor, yo me he alejado. Y el 2020, ¿qué creen que dijo? Lo mismo. Hermanos, yo este año me voy a comprometer, este año sí. Y una hermana me dice: pastor, grábela, pastor, para que le recuerde, porque cada año dice lo mismo. No le voy a decir quién es, no le voy a decir qué color de pantalón trae, ni qué zapatillas trae, pero usted nada más mire de reojo. ¿Pero qué cree? Este año se comprometió, este año ha servido, este año se ha entregado, este año, hermanos, esa hermana que yo le estoy hablando está sirviendo en la obra del Señor y está ayudando y está haciendo de bendición para muchas. Y esa es la idea. No que solamente digamos como cuando comemos 12 uvas: este año ya voy a hacer dieta. ¿Y qué pasa? Pasamos otra vez rumbo a Citilpech y me dice una hermana, que no voy a decir quién es, me dice: pastor, pagué mi inscripción en el gimnasio y nunca fui. ¿Se dan cuenta? Suele pasar. Pero el Señor nos ama eternamente, y nuestro servicio, nuestra adoración y nuestro llamado a ser de bendición debe de ser siempre, eternamente. Porque miren lo que dice el texto: con amor inagotable. Qué maravilloso. Palabras. El amor de Dios es inagotable. Así es como el Señor nos acerca. Así es como el Señor nos ama. Así es como el Señor quiere que nosotros también le amemos, le sirvamos y le adoremos. Fíjense que no es lo mismo amar y querer, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos escuchando eso en la radio. Nuestros papás lo ponían. No me venga a decir: no, pastor, mis oídos son santos, yo no escucho eso. No, conmigo no funciona. Sí, yo sé que usted ha escuchado ese tipo de canciones, o que las está escuchando, o que en el radio pasa, ¿no? O que su vecino lo pone. Yo sé eso, no pasa nada. No me diga que no anduvo en los bailes. Claro, hermano, venimos del mundo. Por supuesto, éramos gente carnal y estamos procurando conocer al Señor y reafirmarnos en el Señor. No pasa nada, hermanos. Pero ¿a qué voy con esto? Es bíblico. Todos esos cantantes, autores de la Biblia sacan todos esos términos. ¿Sí? Esa canción dice: no es lo mismo, casi todos saben querer, pero pocos saben amar. ¿Sí? No es lo mismo amar y querer. ¿Qué pasaba ahí Jesús? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó Pedro? ¿Qué le contestó? ¿Se dan cuenta? Jesús le dice: ¿me amas? Y Pedro contesta. Y no es lo mismo amar y querer. ¿Sí? Jesús le dice: tú me amas, Pedro. Y Pedro responde: ¿tú sabes que te quiero? No, esa no era la pregunta. La pregunta era: ¿tú me amas? Y él dice: pues te quiero. O sea, no estoy seguro, no me quiero comprometer, no estoy con dudas. ¿Sí? Entonces, la forma en la que responde Pedro es algo similar a lo que estamos viviendo hoy acá. Sí, con ese texto. También en una ocasión, ¿quién más?
Bueno, sigamos con la dinámica, hermanos. Vamos a ver, aquí dice, grupo de alabanza. Quiero decirles también algo al grupo de alabanza. Y recordarles que esta semana empiezan ustedes con el maratón bíblico. Sí, iniciaron los jóvenes, luego las damas, Shaddai, luego Esi. Esta semana ustedes van a leer y el maratón bíblico, ¿ok? Pero, hermanos, grupo de alabanza. Sí, la iglesia hoy, la iglesia Shaddai, quiero decirles algo. Si ustedes les van a servir al Señor, si hoy el mensaje es para sus vidas y son llamados a bendecir, porque realmente nos bendicen con sus ensayos, con su música, con su dedicación. Si ustedes tienen el llamado para ser de bendición, quiero decirles algo. Que sea, ¿cuál era? ¿Cómo era? Que sea siempre, siempre, siempre. Va de nuevo, hermanos. Esta es la dinámica que estamos haciendo. Ya lo hicimos con Damas Shaddai. Va de nuevo. A ver, grupo de alabanza. Si ustedes son llamados para ser de bendición, no solamente es para el 2021, sino es para... ¿Qué pasó, hermano? Ok, ya entendí. ¿Qué pasó, hermano? Va de nuevo. Dios quiere que ustedes le sirvan. Fuerte, hermanos. ¿Cómo son? Ok. Hay 6 personas que se van a graduar, que ya terminaron el discipulado. Dios quiere que esos discípulos sean de bendición. Amén, hermanos. Fíjense, Iglesia Shaddai, yo como su pastor, Fabián Carrillo López, hoy 25 de julio del 2021, y me gustaría que quede registrado esto, ¿sí? Que quede registrado hoy. Les quiero recordar que ustedes como iglesia deben de ser de gran bendición para muchas personas. ¿Cuándo? Amén. Así es. Debemos ser de gran bendición siempre, hermanos, porque Dios nos ama eternamente. Muy bien, hermanos. Mire, hágame un favor, voltee a la persona que vino con usted al lado y dígale: quiero ser de bendición en tu vida. Quiero ser de bendición en tu vida. Dígale: permíteme bendecir tu vida. Ese hermano o esa hermana necesita escucharle que usted puede bendecir su vida. Y es necesario muchas veces decirle a las personas que amamos: permíteme ser de bendición en tu vida. Siempre, siempre, siempre. Quiero hacer una oración en medio de este mensaje por ese tema. Vamos a orar. Amado Padre, yo te pido, Señor, que en esa noche en la cual estamos hablando de ese tema, de poder ser de gran bendición, que lo hagamos conscientemente, Señor, que a veces decaemos en la fe, a veces, Señor, nos alejamos de ti y dejamos de ser de bendición para muchas personas. Yo te pido, Dios, que en esta noche hagamos un compromiso contigo, Señor, de poder ser siempre de bendición a las personas. Ayúdanos, Padre, a fortalecer nuestra fe y no tener una fe temporal y pasajera, Dios, que realmente entendamos lo que tu palabra dice, porque hoy, Señor, tú nos has revelado que tu amor es inagotable y que tu amor es eterno. Y bajo ese pensamiento, bajo ese texto, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para servirte, para adorarte y para ser de bendición el resto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Y por último, hermanos, quiero recordarles los dos puntos anteriores. Somos llamados para ser de bendición y es necesario ser discípulos. ¿Ok? Ese fue el primer punto. Somos llamados para ser de bendición, pero necesitamos ser discípulos, necesitamos fortalecernos en nuestra fe. También somos llamados para ser de bendición y servir a los demás. ¿Ok? La idea es servir a los demás y así vamos a dejar de pensar en nosotros, vamos a hacer a un lado nuestro egoísmo y vamos a procurar los intereses del prójimo. Un subpunto es siempre del segundo punto. Recargué esa parte de poder servir siempre, siempre y siempre.
También, como último punto, para ser de bendición debemos ayudar, dice el texto. Dice que Tabita siempre servía a los demás y ayudaba mucho. ¿A quiénes? Quiero definir esa palabra de pobres, ¿ok? Vamos a traducirla como necesitados. Así vamos a verlo. Y Tabita ayudaba mucho a los necesitados. Y realmente, para poder ayudar a los necesitados, necesitamos nosotros tener un espíritu generoso. Necesitamos nosotros ser bondadoso. Y bajo ese pensamiento, me gustaría leer este Proverbios 11:21. El que es generoso, prospera. ¿Sí? Si Tabita era una mujer generosa, porque dice que ayudaba mucho, no dice que ayudaba a los pobres, ni dice que ayudaba poco. Les digo que el Señor nos recarga esas letritas negras para que entendamos nosotros. Cuando dice mucho, es ahí donde nosotros podemos traducir la generosidad, la bondad. Es donde nos podemos determinar el texto y el sentido del mismo. Porque el que es generoso prospera, el que da también recibe. Entonces, si nosotros no somos generosos, no vamos a prosperar. Si nosotros no estamos dando, pues obviamente no vamos a recibir. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Es algo lógico, una ley de la reciprocidad, como hablábamos hace rato. Fíjense que hay que entender algo. Dios es un Dios generoso. Nos regala ¿cuántos días al año? 365 días del año. Incluso le regaló a un insecto 100 pies. Con 4 podía caminar, hermano. Pero mira, el Señor es tan generoso que le dio 100 pies. El buen samaritano también fue un hombre generoso. Él no solamente invirtió dinero, también invirtió tiempo. Porque a veces cuando hablamos de generosidad, como que lo direccionamos a lo económico. No. ¿Cuántos de nosotros nos han dado rebanadas de pastel así como que muy delgadita? Como lo sirve la banda hockey. Así. Así un carpaccio, ¿no? Entonces le decimos, hermana, deme uno de 5, porfa. No, sea generosa. Y a veces lo queremos englobar solamente en lo económico, pero el hombre generoso que era el buen samaritano, él invirtió tiempo en esa persona en ayudar. ¿Sí? No solamente se puede invertir dinero, sino se puede invertir tiempo. Podemos ser generosos con el tiempo. A los que están discipulando, yo les digo, no lleguen y solamente enseñen. No lleguen y solamente den las lecciones. No, pasen tiempo de calidad. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho tus hijos? ¿Qué ha hecho tu hija? ¿Cómo va el trabajo? Es invertir tiempo. Porque dar un estudio, dar una clase no es discipular. ¿Sí? El discipulado es transferir vida y transferir madurez y poder ayudarnos mutuamente. Porque hay cosas que tenemos que hablar. Hay asuntos en nuestro corazón que tenemos que orar. Entonces no estamos produciendo maestros, estamos produciendo discípulos que hacen discípulos. Entonces una de la inversión que hacemos en nuestra generosidad es invertir el tiempo. Y el tiempo es muy valioso para las personas. No cualquiera te regala su tiempo, porque el tiempo no regresa. El tiempo es oro. Y es la mejor manera en la cual podemos decirle a alguien que la amamos. Cuando usted le invierte tiempo a una persona, usted le está diciendo que la ama. Les voy a decir algo. Aquí está la hermana Lucy Witz. Yo tomo estudio con ella a las 9:30 de la mañana. ¿A qué hora creen que me salgo de su casa? A las 12, ¿verdad, hermana? Ahí estamos, conviviendo juntos, ¿sí? Ahí tengo otro discipulado con el hermano también de allá atrás. Y pasamos horas platicando, porque no solamente es dar un estudio por estudio, es transferir vida. Tomamos café con la hermana de aquí, que las sabritas, que los charritos. Hemos jugado uno en el discipulado. Esa es la idea, poder ser generosos
en tiempo y no solamente el dinero. También podemos ser generosos en servicio. Pastor, pues yo no tengo trabajo. Me gustaría ayudar a la iglesia. ¿Cómo le hago? Hermano, ayúdanos a pintar. Ayúdanos a cambiar los focos. Ayúdanos a deshiervar. Uno puede ser generoso también en el servicio. Uno puede ser generoso también cuando somos bondadosos con los demás. Un mensaje, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo está, hermano? Me acaba de mandar un mensaje a Soco. Hermana, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, pastor, me fui a Mérida. Ok, Dios te bendiga. Sí, somos generosos cuando somos bondadosos también. Entonces Dios es un Dios generoso con nosotros. Y la generosidad es un principio bíblico y es un principio que tenemos que tener como iglesia. Si somos llamados a ser de bendición, tenemos que ser generosos. Dorcas tenía esa característica. Era una mujer generosa porque ayudaba, ¿cuánto? Mucho. Siempre y mucho. Ayudaba mucho a los pobres. Quiere decir, a los necesitados. Miren lo que dice la Biblia acerca de la generosidad, lo que Dios quiere de nosotros. Y con eso acabo. Son más de 10 versículos, pero es interesante. Pongan mucha atención en estos textos. Dice Mateo 25, cuando yo, está hablando Cristo, el Hijo del Hombre regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentarán delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino de mi Padre, preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestras casas? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visto. Yo, el rey, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho a mí. Luego les diré a los malvados: aléjense de mí. Lo único que puedo esperar de Dios es castigo. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron de qué ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos me responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré: como ustedes no ayudaron a ni una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Es el tema de generosidad. Es el tema de ser llamados a bendecir. Querida iglesia,
Somos llamados a bendecir. Somos llamados para ser de bendición. Fuimos creados como fuente de bendición para muchas personas. Miremos la promesa de Abraham. Cierro con este texto. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué dice? Serás bendición. ¿Se acabó? Ok. Y serás bendición. Querida iglesia, seamos de bendición. Siempre, siempre, siempre. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor, que nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque necesitamos que nos recuerdes cuál es el propósito en esa tierra, Señor. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué estamos en esta iglesia? Señor, háblanos siempre, siempre y siempre. Haznos entender, Señor, que necesitamos poder bendecir muchas almas que están sufriendo en ese mundo oscuro en el cual tú nos has mandado a hacer luz. Por eso, Señor, en tus manos nos ponemos, y que esta noche sea una noche muy importante donde nosotros nos comprometemos a ser de bendición para muchas naciones y para muchas personas. Que la iglesia del Shaddai sobresalga en generosidad. Que la iglesia del Shaddai sobresalga, Señor, en ayuda, en bendición. Que la iglesia del Shaddai, Señor, sea fuentes de ayuda, de bendición y de prosperidad, Señor. Ayúdanos, impúlsanos, muéstranos, Señor, cómo podemos ayudar a muchas personas. En tus manos nos ponemos, y usa a los discípulos y a las discípulas, Señor, que se están esforzando y se están comprometiendo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.